Muy buenos días, amados. Un gusto de estar con ustedes en este domingo 27 de junio. Domingo pasado celebramos el Día del Padre. Si alguien no vio el mensaje, puede verlo ahí en YouTube, en el canal del pastor Emilio Zapata. Algunos pensamientos sobre lo que significa ese día. En el día de hoy estamos concluyendo en verdad una serie de mensajes que hemos estado compartiendo. Recuerdan ustedes, comenzamos con Dios, luego creación, Jesús, Espíritu Santo, Biblia, salvación, el hombre, vida eterna, y hoy día vamos a hablar de la segunda venida. Estas son de alguna manera una de las creencias más importantes de los cristianos, ¿no? Cuyas bases las encontramos en la Biblia. Entonces, ¿es importante lo que creemos? Para mí es importante, y eso al final lo decide cada uno, porque lo que creemos también nos hace de alguna manera ser de alguna manera. En este caso, ¿cierto? Creer en lo que dice la Biblia respecto a estos temas que hemos visto me hace un cristiano. Pero no solamente saberlo, sino que, bueno, hacerlo parte de mi vida, que es una experiencia espiritual. Cuando hablamos de la salvación, hablamos de eso. Si quieren saber más, pueden ver algunos de los capítulos anteriores. Así que vamos a tener un momento de oración, y este es un gran tema, pero es un tema lindo, es un tema de esperanza, ¿no? Es un tema del futuro. Pidamos la dirección al Señor. Aquí, como ustedes pueden ver, estamos ya en verano. Yo sé que por allá en el hemisferio sur se están abrigando, nosotros sacándonos un poco la ropa. Bueno, es un tiempo bonito y todas las estaciones son hermosas. Demos gracias al Señor por este tiempo de estar juntos. Amado Dios, gracias te damos en este día por permitirnos estar juntos una vez más, abrir tu palabra, Señor. Dispón nuestro corazón, nuestra mente también, Señor, y por sobre todo nuestra voluntad, para que tú puedas obrar en nuestra vida. Haznos dóciles, Señor, a tu palabra, sabiendo, si te estamos buscando, sabiendo que lo que tú tienes para la humanidad, a través de tu palabra, y en especial en la persona de Jesucristo, es lo más maravilloso. Gracias, Padre, por tu plan amoroso de salvación, tu plan amoroso de rescate para la humanidad. Gracias por los que te han conocido, por los que han entregado su vida a ti, para que tú les dirijas. Gracias, Señor, por ser hijos de Dios. Y si algunos no lo son o no lo entienden, abre su corazón, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre. Dirígenos, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en el día de hoy, 27, estamos bautizando a 3 nuevos hermanos en nuestra iglesia aquí hispana, en el estado de Kentucky, en una iglesia americana, y estamos muy contentos. Estamos muy contentos, 3 personas que entendieron lo que significaba Jesús para su vida y las bautizamos. Para los que no saben, nosotros no bautizamos a niños. Sí vamos a bautizar a un jovencito que tiene 12 años y una señorita que tiene 15 y una hermana que ya tiene 30 y tantos años, ¿no? Entonces bautizamos a personas adultas. En la Biblia no encontramos ninguna referencia de bautismo de niños. Yo sé que la Iglesia Católica, por otras razones que no vamos a explicar ahora, lo hace, pero en la Biblia no hay ningún mandato. Jesús fue presentado en el templo. Es lo que nosotros hacemos con los bebés, ¿no? Cuando las familias traen su bebé, hacemos una ceremonia especial, oramos por el bebé, ¿cierto? Que él ni siquiera sabe que estamos orando por él, pero principalmente oramos por los padres, para que los padres de alguna manera adquieran un compromiso también respecto a la crianza de sus hijos, no solo en el aspecto académico, familiar, sino en el aspecto espiritual. Hay una responsabilidad. Bueno, la segunda venida, ¿no? En la segunda venida yo le voy a dejar también, hay varias citas, y le voy a agregar en verdad algunas láminas, no las que esta, por ejemplo, o tal vez agregue esta última lámina que tenemos ahí, la segunda venida. Hay 1, 2, 3, 4 pasajes. Hay muchos más pasajes en la Biblia que hablan de la segunda venida. Ahora, esto uno lo puede creer o no lo puede creer. Así se llamaba la serie de mensajes que vimos. En esto creo. Y obviamente quienes son cristianos o se piensan que son cristianos, ¿no? Deberían creer en la segunda venida y deberían esperarla, ¿no? No basta decir, obviamente, como
por otro lado, yo creo en Dios, pero no es suficiente para ser salvo, ¿no? ¿Qué lugar ocupa Jesús, que es el único medio por el cual nosotros obtenemos la salvación? ¿Por qué? Porque Él es el que pagó la deuda que nosotros teníamos con Dios. Ahora, la segunda venida obviamente va a ser un hecho histórico. Se menciona en la Biblia no solo una vez, sino que muchas veces. Si fuera un solo versículo, tal vez una línea, digamos, uno podría decir, mire, esto podría ser o no podría ser. Pero hay un consenso entre los teólogos y estudiosos de la Biblia que va a haber una segunda venida visible, física, ¿cierto? Que la vamos a ver. La Biblia, hay un pasaje por ahí que dice, todo ojo lo verá. Ahora, la segunda venida, podríamos, es lo que los entendidos hablan de escatología. Y escatología, escato, en una palabra que viene del griego, que significa lo último, y logía, podríamos decir, o logos, significa estudio. Estudio de entonces de las últimas cosas. Eso se refiere a escatología. El estudio de las últimas cosas respecto al hombre y respecto al universo. Escatología. No es una palabra que aparezca en la Biblia. Ahora, en la Biblia encontramos muchas referencias. Permítame señalar, por ejemplo, Juan capítulo 14. Vamos a leer varios versículos y la misma Biblia nos va a ir diciendo. Lo que quiero establecer en su corazón en esta mañana es simplemente que el Señor Jesucristo va a volver. Fíjense lo que dice Juan capítulo 14, no sé si no está ahí, ustedes lo pueden anotar, Juan 14, versículo del 1 al 3. No se angustien, esta palabra de Jesús a sus discípulos, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Ya, lo dejamos hasta ahí. Es simplemente quiero señalar el hecho que en palabras de Jesús, el Hijo de Dios, que todo lo que dijo, todo lo que se ha cumplido, Él también va a cumplir entonces con la segunda venida. Y la segunda venida no va a ser ya el niñito, ¿cierto?, que de manera especial nació milagrosa de la Virgen María, sino que ahora va a venir como juez. No va a venir como el Salvador, obviamente, va a venir a rescatar al mundo. Pero en la conclusión del plan entonces ahora es que Jesús va a regresar como juez para hacer un juicio sobre la tierra y sobre las naciones. Entonces me preparo, dice, vendré para llevármelos conmigo. Ese es Juan capítulo 14 del 1 al 3. Después tenemos, déjenme citar aquí, Juan, Hechos. Estas son palabras de Lucas. Lucas fue un historiador y médico también. Pero él, por ejemplo, sitúa y dice aquí dice de cuando Jesús, obviamente, resucitó, y hace un resumen en el capítulo 1 del libro de los Hechos, y dice más adelante, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, bueno, ahí está dando instrucciones, las instrucciones que dio Jesús a sus discípulos que se queden en Jerusalén para el cumplimiento de la promesa. Cuando Él ascendió a los cielos, Él le dejó una promesa que iba a enviar el Espíritu Santo, que es Dios mismo, ¿no?, para que morara en la vida de sus hijos. Bueno, habiendo dicho esto, dice, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta una nube que lo ocultó de su vista. Ahora, vamos viendo algunos detalles. No vamos a alcanzar a verlos todos, pero lo único que quiero es establecer, según la Biblia, que dice que va a haber y se va a producir la segunda venida de Jesús. Y dice, se ocultó de su vista, ascendió a los cielos. Ahora alguien me puede preguntar, ¿dónde en los cielos, pastor? Ya muchos me lo han dicho, ¿no? Ustedes recuerdan la respuesta que le dio Jesús a Tomás en cierta oportunidad, ¿no? Señor, muéstranos el camino. Porque ¿dónde tú vas?, le dijo, ¿no? Muéstranos el camino. Y Jesús le dijo, yo soy el camino. O sea, lo más importante no es el lugar propiamente tal. Ya vemos el lugar físico, porque va a ser un mundo espiritual e inmortal. No con estos mismos cuerpos que tenemos ahora. Pero según lo que entendemos de la Biblia, no vamos a perder nuestra identidad de cada uno de nosotros. Entonces dice, se ocultó de su vista, se ascendió a los cielos. Ustedes saben que tenemos, bueno, la atmósfera
¿cierto? Tenemos la estratosfera y la ionósfera, ¿cierto? Distintas capas que tenemos. Bueno, el Señor en algún momento ascendió rompiendo la ley de gravedad, la física. Dios todo lo puede. Bueno, va a ser un mundo espiritual. Y luego mire lo que dice. Ellos, estoy leyendo Hechos capítulo 1, versículo 10 ahora, ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, los hombres de blanco, ¿quiénes son? Mensajeros de Dios. Ángeles significa mensajero, que cumple la voluntad de Dios. ¿Y qué le dicen esto? Mire lo que dicen los ángeles, que siempre aparecen en la Biblia en momentos y hechos importantes. Galileo le dice, ¿qué hacen ustedes aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Esto lo dice la Biblia. Este mismo Jesús que fue, va a volver. Ahora, hay escritores, por ejemplo, la historia de la humanidad. La historia de la humanidad, hay un escritor inglés creo que es, en que habla de la historia, dice que la historia es cíclica, ¿no? Que se vuelve a repetir y así vamos avanzando, época tras época, siglo tras siglo, y se vuelve a repetir y vamos muriendo, otros naciendo, etcétera, etcétera, y todos los siglos, ¿no? Ahora, según la Biblia, lo que vemos nosotros, de alguna manera ese historiador tiene de alguna manera razón en cuanto a las generaciones que vamos pasando. Pero, según la Biblia, la historia es, yo diría, horizontal. Vale decir, tuvo un comienzo desde la creación de Dios y va a tener un término. Es lineal. Y los eventos últimos que vamos a ver, entonces, de alguna manera están establecidos en la Biblia. Ahora, ¿cuándo va a ser la segunda venida? La Biblia no lo establece. Hay algunos que atrevidamente y obviamente sin ningún fundamento han predicho el fin del mundo. Y hay otras historias populares, digamos, que también han habido. Me acuerdo que en México, tiempo atrás, ¿cierto? Se pensaba, no me acuerdo en qué año exactamente, iba a ser el fin del mundo, ¿no? Entonces, y así han habido muchas fechas sobre lo que va a suceder en el último tiempo, el término del tiempo. Ahora, ¿de dónde saca estas ideas la gente? Yo creo que de alguna manera en la Biblia también. Pero no es la que la Biblia dice. La Biblia no dice absolutamente ninguna fecha. Los testigos de Jehová, por ejemplo, que personalmente para mí no son cristianos y que seguramente han tocado su puerta en su casa, ellos han establecido 4 o 5 fechas. Han sacado cuentas, etcétera, y han dicho, esta va a ser la fecha. La fecha ha pasado y no ha pasado absolutamente nada. Eso lo sabe solamente Dios. Él sabe cuándo. Y ahora los discípulos le preguntaron al Señor en algún momento, Señor, ¿cuándo va a suceder esto? Y permítame entonces, vamos a leer algunos pasajes aquí en el capítulo 24 de Mateo. Eso sí lo tenemos ahí anotado, Hebreo 24, 44. Y antes de leer algún pasaje del capítulo 24 que nos va a servir tal vez, hay otros pasajes en la Biblia, pero vamos a tomar este. ¿No? En general, entonces, el tema de la segunda venida, yo diría que está, lo podemos dividir en 4 eventos importantes. El primero sería el retorno de Cristo, ¿no? El retorno de Cristo. Algunos hablan, tal vez ponen el arrebatamiento también, o el rapto. Esas son palabras que no aparecen en la Biblia, pero sin embargo, la forma en que se expresan en la Biblia están indicando eso, ¿no? Que la iglesia de Cristo, donde están los hijos de Dios, en algún momento van a ser arrebatados al cielo. Y de eso hay pasajes en la Biblia. No sé si vamos a alcanzar a leerlos todos. Entonces, y luego está el retorno de Cristo. También ustedes han escuchado del milenio. Después han escuchado la palabra la gran tribulación, que yo pienso que va a ser cierto, ya los hijos de Dios no van a estar aquí cuando haya la gran tribulación, o sea, no van a ser sometidos a una prueba, ya son hijos de Dios, ya son salvos, ¿no? Hay algunos que dicen que sí, que van a tener un poco de tribulación. Bueno, de alguna manera estamos viviendo un tiempo donde nuestra propia fe está siendo probada, así que podríamos decir, pero esta tribulación que tenemos ahora no se compara con la gran tribulación, o el gran dolor, o el gran mal que va a haber en el mundo. Y para allá vamos. Amados hermanos y amigos, mire, todo ha cambiado para mejor.
bueno, no sé si para mejor, pero creemos que para mejor. Por lo menos económicamente, de aquí, 100 años atrás estamos mucho mejor ahora, pero el hombre sigue siendo el mismo, exactamente el mismo, con sus mismos deseos, con sus mismos tendencias a apartarse de Dios, a vivir fuera de Dios. Y antes de leer capítulo 24, déjenme leer aquí en 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 3, en verdad. Tesalonicense, primera, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4. Se lo sugiero que lo lean, no lo tengo ahí indicado. 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 4, dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. ¿Le parece que estamos viviéndolo? Bueno, hay otro elemento a esto de los tiempos difíciles, porque alguien podría decir, bueno, en todas las épocas han habido tiempos difíciles, pero ahora se están uniendo muchas cosas que, de acuerdo un poco a lo que uno ve en la Biblia, obviamente estamos más cerca, por supuesto, de la segunda venida. Cada día que pasa estamos más cerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, en el tiempo la gente dice estará llena de egoísmo. Bueno, miren lo que dice aquí, describe la Biblia, y exactamente lo que está pasando hoy día. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, será jactancioso, arrogante, blasfemo, desobediente a los padres. ¿Les suena parecido? O conocido. Ingratos, dice, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. ¿Ah? Eso lo está diciendo la Biblia. Traicioneros, impetuosos, vanidosos y amigos del placer, amigos del placer que de Dios. Bueno, y luego dice: aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de su piedad. Aquí, ¿qué está hablando? De que muchos se van a presentar como religiosos, sin embargo no lo van a hacer. Y en eso hay que tener mucho cuidado en el día de hoy de no ser engañados. Con esta gente no te metas. Bueno, y ahí sigue hablando en el capítulo 2 de Timoteo, capítulo 3, de lo que van a ser en los tiempos, en los últimos, lo que va a ser las indicaciones o las señales de cuándo vendrá nuestro Señor en su segunda venida. El capítulo 24 de Mateo, que lo vamos a tomar de alguna manera de referencia, ¿no? De referencia. Y déjeme leerle. Jesús salió del templo, capítulo 24, y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo, pero él les dijo: ¿ves todo esto? Le aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado. Ya habían escuchado a Jesús decir de que aquí, este lugar no quedará piedra sobre piedra, pero dice, pues todo va a ser derribado. Entonces los discípulos dijeron, ¿qué va a pasar? Y dice que en privado le preguntaron: ¿cuándo, Señor, sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? ¿Ya? Esa es la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. Que es una pregunta que podemos hacernos nosotros. ¿Cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Ahora, el cuándo, Jesús se lo deja claro. Pero antes de responderle, mire lo que le dice, y esta es una buena enseñanza para nosotros que estamos esperando al Señor en su segunda venida. El Señor le responde y le dice: tengan cuidado de que nadie los engañe. Le advirtió Jesús: vendrán muchos que, usando mi nombre, vale decir, teniendo iglesia, diciendo yo soy cristiano, yo soy un apóstol, yo soy un profeta, yo soy un pastor, yo soy un sacerdote, dice, que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Por lo tanto, ¿cuál es el consejo que está dando Jesús aquí cuando los discípulos le preguntan: Señor, danos una señal de cuándo, ¿cierto?, vendrá el fin, la señal de tu venida y del fin del mundo? Bueno, están diciendo, ¿sabe qué? Van a venir muchos engañadores. Hoy día basta ver en la televisión o ver en YouTube, digamos, la cantidad
El Señor nos libre, amados hermanos, tengan cuidado. Pidan al Señor sabiduría y lean su Biblia para saber verdaderamente qué es lo que ustedes crean y puedan ustedes discernir la verdad de la mentira. Ahora alguien dijo por ahí, descubrir la mentira no es difícil, pero cuando la mentira está mezclada con la verdad, por ejemplo, yo le señalaba a los testigos de Jehová, ¿no? Conversando con ellos, tiempo atrás yo le dije, bueno, ¿ustedes son cristianos? Sí, nosotros somos cristianos. Bueno, según lo que creen ellos, y según la Biblia, cotejándolo con la Biblia, sus creencias, no son cristianos. No son cristianos. Los mormones también, no son cristianos. Ellos pueden llamarse cristianos, ¿no? Porque resulta fácil, digamos, si alguien dice, bueno, tú eres cristiano, y dice, no soy cristiano, ya uno sabe. Pero cristiano, ya, tú también eres cristiano. Entonces tengamos cuidado a quién le estamos abriendo la puerta en nuestra vida. Por eso es importante saber lo que uno cree. Por eso es importante saber del Evangelio. Por eso es importante acercarse a una iglesia sana, de sana doctrina. Estoy hablando. Bueno, ya hablaremos algún día de lo que es la sana doctrina. Entonces, el primer consejo que le da Jesús le dice, mirad que nadie los engañe, porque van a venir muchos en mi nombre. Y en segundo lugar, bueno, luego dice, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerra y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Vale decir, el consejo que está dando Jesús, mira, va a ser tanto el descalabro, ¿cierto? Las cosas terribles que van a ir sucediendo en el mundo, pero ustedes, dice, manténganse tranquilos, quietos. Hay otras versiones que hablan de eso, que tu corazón permanezca, ¿cierto? Sin alteración. El pulso que siga siendo el mismo, que no se acelere. Eso le dice el Señor. Ustedes oirán de guerra, pero procuren, dice, no alarmarse. Vale decir, ustedes tengan claro lo que ustedes han creído y en quién han creído, para no hacer caso a todas las voces que tengo alrededor, ni a las cosas que están sucediendo, porque eso va a suceder. Es necesario, le dijo Jesús, que esto suceda, pero no, dice, no será todavía el fin. Eso va a ser el principio de dolores. Vale decir, el mundo entonces, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, va en un camino al descalabro, al sufrimiento, a momentos difíciles en toda la humanidad. Luego sigue diciendo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambre y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas, dice, el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes, en este caso a los cristianos, para que los persigan y los maten. ¿Está pasando eso? Claro. Corea del Norte y otros países del norte de África persiguen a los cristianos y los matan. Este grupo radical islámico, ISIS, también mató a un montón de cristianos. Y esto está pasando ahora, pasó ahora, y de alguna manera sigue pasando todavía. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Hoy día hay un ataque pero tremendo contra el cristianismo, contra los valores cristianos, en todo el mundo, incluso aquí en Estados Unidos. El Señor nos llama a perseverar y a estar firmes. En aquel tiempo, dice, muchos se apartarán de la fe, unos y otros se traicionarán y se odiarán. Cuidado con la fe que nosotros tenemos. ¿Dónde tenemos nuestra fe puesta? Porque si la semilla del Evangelio llegó a tu vida y está ahí encimita y no echó raíces y no creció, cuidado, ¿no? Dice que muchos se apartarán de la fe. Los verdaderos cristianos no se van a apartar. Pero aquellos a lo mejor que creen que son cristianos, que creen que son hijos de Dios, pero nunca pusieron su fe, ni tampoco vivieron en obediencia al Señor, dice que se apartarán. ¿Por qué? Porque dirán, Señor, ¿dónde estás? Más adelante dice, y surgirá un gran número, dice, de falsos profetas que engañarán a muchos. Versículo 11 estoy leyendo ahí. Versículo 11. Sigamos por un momentito más, versículo 12. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Ah?
Es salvo aquel que se mantiene firme y sabe en quién ha creído y qué ha creído. Dice, y este evangelio, dice, del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mire qué interesante, aquí hay en el versículo 14, está indicando como la última señal, dice que el evangelio va a ser conocido en todo el mundo y entonces va a ser el fin. De alguna manera esto tiene un ingrediente de misericordia de Dios, porque Dios no va a juzgar a alguien que no haya escuchado el evangelio. Porque alguien puede decir, no, sabes que a mí nadie me dijo. Bueno, una vez alguien creo que me invitó a una iglesia, me parece, o me quiso hablar, pero yo le cerré la puerta. Porque hay otro pasaje de la Biblia que dice que, cierto, que la venida del Señor será como los días de Noé, que en algún momento Noé construyó el arca para salvarse con su familia y todo, toda la gente se reía de él, se produjo el diluvio, muchos quedaron afuera y muchos murieron. Pero a última hora, cuando se cerró, todos tocaban la puerta, ábrenos la puerta, Noé, mira que nos estamos ahogando. Y dice, ¿sabe? La puerta yo no la cerré, la cerró Dios. Bueno, esa misma figura lo vamos a trasladar el día de hoy. Va a llegar un día cuando el Señor venga en su segunda venida y en ese momento ya no va a haber salvación. La puerta de la gracia de Dios, la puerta del favor de Dios, la puerta de la misericordia de Dios se va a haber cerrado. Ahora va a comenzar el juicio a toda la gente. ¿Para qué? Para determinar dónde van a ir y dónde van a pasar la eternidad. Dice más adelante, a ver si... dice, aprendan... qué terrible, dice, serán aquellos días. Estoy leyendo en el mismo capítulo 24 de Mateo. Serán aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que la huida... Bueno, ahí señala varias cosas, si no se acortan estos días, etcétera, pero en alguna parte más adelante dice, entonces cuando el Señor hace la separación, dice el versículo 30, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra, verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo y con poder y gran gloria. Va a decir, todo ojo lo verá. O sea, nadie va a decir, no, parece que vino, parece que no vino, no. Este va a ser un hecho extraordinario, ¿cierto? En el firmamento, donde todo ojo le verá. Hermano, esto va a ser, digámoslo así, de película, ¿no? Va a ser un hecho tremendamente transformador, único, que va a vivir la humanidad cuando el Señor decida irrumpir nuevamente en su segunda venida. Y dice, y el sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos, de los norte, sur y este y oeste, a los elegidos de un extremo al otro del cielo. O sea, el Señor va a reunir a todos sus hijos. Aprenden de la higuera, dice esta lección. Bueno, y sigue más adelante, hay otros pasajes más que ahí tenemos, ¿no? Yo le voy a mencionar, ahí tenemos Hebreos también, donde el capítulo 10, versículos 24-25, donde nos invita a perseverar. Mientras el Señor viene, debemos perseverar, especialmente estoy hablando a los hijos de Dios. Creo que Hebreos 10 y tanto señala, dice, no dejando de congregarnos de congregarse como algunos tienen por costumbre. Más aún, dice, cuando veáis que las señales que hay nos indican que el Señor viene. Y dice, aliéntense entre ustedes. ¿Cierto? Fortalezcanse entre ustedes en estos tiempos difíciles hasta que yo venga, en el momento que venga. Dice, perseveren. Hebreos capítulo 10. Hechos ya lo leímos y también Filipenses 1:6. Leamos ese pasaje de Filipenses, que es lo que nos dice, y hay otros pasajes más. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filipenses 1:6. ¿Qué es lo que nos dice Filipenses 1:6? Dice lo siguiente. Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. No somos perfectos, pero el Señor ya nos perdonó. Por lo tanto, tenemos asegurada la vida eterna por haber confiado en nuestro Señor Jesucristo.
Y dice que el Señor, dice, Dios comenzó la obra de salvación, somos hijos de Dios. Pero Él la va perfeccionando día por día hasta que el Señor venga, ¿cierto? Hasta el día de Cristo Jesús. En el fondo, de alguna manera, como ya lo dijimos la semana pasada, estamos viviendo, los hijos de Dios están viviendo la eternidad y nos estamos preparando para cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga ahora, muchos a lo mejor cristianos han muerto, pero la Biblia dice que van a resucitar. No con un cuerpo corruptible, dice con un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, apto para la nueva ciudadanía celestial. Eso va a pasar. Bueno, estos son hechos, y por último, déjenme dejar en su corazón aquí un pasaje que es Marcos 1.15. Marcos 1.15 dice lo siguiente. Marcos 1.15. Este es un tema muy lindo que apasiona porque está hablando del futuro, ¿no? Marcos 1.15 dice lo siguiente. Dice, se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepentíos y crean las buenas nuevas. Quiero dejar con ustedes este mensaje tan sencillo, ¿no? ¿Cómo yo puedo asegurarme que cuando venga el Señor Jesús pasar a la vida eterna y estar toda la vida con Jesús, con Dios, en la presencia de Él? Es creyendo en Jesús. Eso ya lo hemos dicho. Porque dice Mateo también, que leímos ya, el Señor en su segunda venida, cuando haga el juicio, va a separar, dice, a las ovejas de los cabritos. Las ovejas son dóciles, esos son los hijos de Dios. Él dice, para que vayan a la eternidad con Él. Y los cabritos, que son los más chúcaros, ¿cierto? Aquellos que no creyeron, van a ir a condenación eterna. No van a morir espiritualmente. Ni los que van con Dios, ni los que van con Satanás y sus huestes. No van a morir. Por la eternidad van a estar separados. Como vimos el ejemplo de Lázaro y el rico, ¿no? Que uno se fue al cielo y el otro fue al infierno, y ahí nadie podía pasar de un lugar a otro. Bueno, eso es una parábola en la Biblia, pero que nos habla de estos dos lugares, enseñándonos una verdad espiritual. ¿Qué nos dice finalmente Primera de Pedro 1.25? Como ya lo leí, se ha cumplido el tiempo. El tiempo lo establece Dios. Pero obviamente Dios dijo, mira, yo le voy a dar algunas señales. Y la última señal que veíamos en el capítulo 24 era que el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Bueno, cada vez hay más esfuerzos misioneros en el mundo para que la gente conozca de Dios. Y hay gente que va a aceptar y otra que no va a aceptar. Y eso va a ser triste. Y dice que Dios a veces retarda su venida por misericordia. Porque Él cree que todos le conozcan. En el fondo todos se arrepientan. Se arrepientan de seguir su propio camino y se arrepientan para seguir el camino de Dios. A eso le llaman un cambio de actitud, ¿no? No simplemente de aquí de pensamiento, sino que también de un cambio de la vida, que es lo que hace Dios como milagro en la vida de toda la gente que le recibe. Por lo tanto, en este pequeño pasaje aquí encontramos dos declaraciones y tal vez también dos órdenes. La primera declaración entonces que dice que se ha cumplido el tiempo. El tiempo está en la mano de Dios. Nosotros medimos el tiempo por el reloj, ¿no? Por el cronos, dirían los griegos. De ahí viene cronología, ¿no? Cronos. Y aquí vemos, mientras va dando vueltas, vamos viendo cómo nos ponemos viejos y cómo va pasando el tiempo. Pero para el Dios el tiempo no es medido por el reloj. Y es lo que algunos llaman, también en una palabra griega, el kairos, o el kairos, que es el tiempo de Dios. Entonces Dios tiene su tiempo. Y uno ve en la Biblia de cómo Dios está ordenado, ¿no? Está ordenado y ha ido sistemáticamente cumpliendo el tiempo. El tiempo cuando vino el Hijo de Dios, el tiempo cuando Él se fue. Bueno, aquí dice, se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Y eso es cuando, obviamente, cuando Jesús vino, ¿cierto? El reino de Dios vino. Ahora, nosotros somos parte del reino, ¿no? También lo llamamos iglesia aquí en la tierra. Esta es la iglesia visible. Pero de alguna manera hay una iglesia invisible que incluye a todos los hijos de Dios en el mundo. Entonces, aquí tenemos dos declaraciones y dos órdenes. La primera dijo que el tiempo se ha cumplido.
En segundo lugar, el reino de Dios está aquí presente. Ahora, ¿qué es lo que nos pide este pasaje también? Que serían los dos órdenes. Miren lo que dice Jesús. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Quien quiere tener vida eterna y esperar la segunda venida del Señor Jesús para ir con Él y morar por la eternidad, que fue lo que Él nos prometió, vida eterna, ¿cierto? Pero eso se va a producir en un evento que está descrito en varios pasajes de la Biblia. Hoy día solamente vimos Mateo capítulo 24. Entonces, arrepiéntanse. Y arrepentirse, ¿cierto? Significa que yo me arrepiento a Dios. Dios, perdóname por no haber caminado contigo, pero yo ahora quiero caminar contigo y tú fijaste el camino. Yo soy el camino, dijo Jesús. Por lo tanto, quien acepta a Jesús, quien recibe a Jesús como su Salvador personal, Dios lo sella como hijo de Dios. El arrepentimiento incluye todo eso, ¿no? Y obviamente uno debe dar frutos de ese arrepentimiento. Pero ahí nos ayuda Dios también, ¿no? Dios da testimonio en tu espíritu cuando tú pasas a ser hijo de Dios. Y eso puede producirse ahí en tu casa donde estás, o donde quiera. A veces uno puede ir caminando y uno ha escuchado algo del Evangelio, pero todavía no ha tocado nuestro corazón ni nuestra voluntad. Pero yo oro para que el Señor, si tú no te sientes seguro o crees que no eres hijo de Dios, Dios abra tu corazón, tu mente y tu voluntad para que Él haga el milagro de la salvación en tu vida a través de Jesús. Y dice, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Creer, pongan su fe en la buena noticia. Las buenas nuevas son el Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Yo le agrego, como lo dice C.S. Lewis, dice, el Evangelio es alegría. Entonces, crean, dice, arrepiéntanse y crean. No dice, instrúyense o sepan con su cabeza. Porque yo me puedo llenar de conocimiento, pero no ser salvo. Me puedo saber la Biblia de memoria y no ser salvo hijo de Dios. Por lo tanto, aquí mi exhortación en este día, y al concluir esto, en esto creo, es mi llamado, una vez más, como lo he hecho tantas veces, a que vengan al Señor Jesús. Arrodíllense ahí en su casa, pídanle perdón, Señor, discúlpame porque yo he vivido mi vida solo y yo decido. Nunca te consulto a ti. En verdad he sabido, he ido a una iglesia, he ido a la otra, pero ahora quiero buscarte de todo corazón. Da testimonio a mi espíritu, Señor, de que tú eres el Dios verdadero. Hazte de una Biblia. Busca un amigo que sea cristiano. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado en estos tiempos difíciles. Pero el mensaje de esperanza está ahí todavía. Está latente. Es lo que estamos haciendo ahora. Por lo tanto, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Y cuando estoy hablando de creer al Evangelio, es el mensaje que Dios dejó a través de su Hijo Jesucristo. Yo les sugiero, si tú nunca has tomado una Biblia, bueno, cómprate una Biblia, lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En esos 4 evangelios, la palabra evangelio estoy hablando, en las 4 buenas noticias, que son 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos el corazón, ¿cierto? El corazón de Dios, digámoslo así, pero el corazón del Evangelio. Y ahí tú puedes encontrar muchos ejemplos y muchas enseñanzas de Jesús que te va a decir, como Juan capítulo 3, cuál es la decisión que tú debes tomar para que puedas esperar la segunda venida como un hijo de Dios, con esperanza, ¿cierto? Y con alegría. Aun cuando a lo mejor vamos a estar, ¿cierto? Vamos a estar viviendo momentos difíciles, sin embargo, con plena esperanza. Mis últimas palabras para este mensaje, simplemente en Apocalipsis. Ustedes saben que Apocalipsis es el libro de los últimos tiempos también. 1:8. Mire lo que dice Apocalipsis 1:8. Palabra de Jesús. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios. Él es
el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Te lo repito, yo soy el Alfa y el Omega, vale decir el principio y el fin. Alfa y Omega son los dos, la primera y la última letra del alfabeto griego. Yo soy el principio y el fin, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. A Él esperamos, los cristianos, con alegría, con expectación. Perseveremos en los caminos del Señor. Y los que no, vengan al Señor Jesús. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Oremos y vamos a despedir. Amado Dios, en esta mañana, con profunda alegría también, pero con expectación, Señor, te agradecemos por este tiempo de haber abierto tu palabra y haber conversado esta enseñanza tan maravillosa de esperanza, que es la segunda venida de Jesús. Y como dice tu palabra, que la creemos, Señor, esperamos tu segunda venida. Y Señor, yo te pido por aquellos que aún no saben lo que significa, que aún no saben lo que significa Cristo para sus vidas, en un sentido muy personalísimo, para cada una de las personas. Oro por ellos, Señor, intercedemos por ellos. Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, Señor. Hay tanta gente que todavía no te escucha. Y sabemos que cuando tú vengas, Señor, no va a haber ni una excusa para decir, Señor, perdona, pero es que yo esperé que, sabía que. Señor, tú harás juicio en ese momento. Y separarás, Señor, a aquellos salvos para la eternidad y los perdidos y por condenación eterna a la eternidad también. Señor, sigue librando a muchos que están conociendo del Evangelio en el día de hoy, abriendo sus corazones a ti. Gracias, Padre. Acompáñanos, Señor, para caminar en fe y en perseverar también en tus caminos. Bendice a cada familia que ha escuchado en esta mañana y llévanos con tu bendición y llénanos con tu gracia cada día. Te lo pido y te lo ruego todo en el nombre de Jesús, que vive para siempre, y esperamos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por este domingo y nos vemos el próximo domingo con un nuevo tema, una nueva predicación de la palabra de Dios.